Un nuevo programa de las provincias también existe. Iniciamos nuestro programa haciendo alusión a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de gran importancia y que pone un freno a la incursión que pretende el Poder Ejecutivo Nacional en la justicia. La Corte Suprema, por unanimidad, declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura. Voy a leer. El máximo tribunal del país invalidó la reforma que promovió Cristina Kirchner en el 2006 y redujo la cantidad de miembros del organismo que interviene en la selección y remoción de los jueces. Restituyó por unanimidad la vieja conformación del cuerpo y exhortó al Congreso a sancionar un nuevo marco regulatorio. La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. De esta forma, el gobierno, el kirchnerismo, al reducir de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura, que es el que interviene en la designación, remoción de jueces, que maneja el presupuesto de la justicia nacional, tenía mayores posibilidades de manejarlo. Y esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El fallo del mismo tribunal fue unánime. Los 4 ministros votaron en el mismo sentido. ¿Por qué hablamos de 4? Pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación está constituida por 5 miembros, pero una jueza de la Corte Suprema, al haber cumplido 75 años, más de 75 años, renunció y quedó con 4 miembros. Con lo cual, conseguir una mayoría es necesario siempre 3 miembros. Ahora los 4 miembros votaron por unanimidad la remoción, la derogación de la ley que pretendía mantener el kirchnerismo. Esto es muy importante para el manejo de la justicia. De esta forma, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo contencioso administrativo. El kirchnerismo apeló la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones que declaraba la inconstitucionalidad de la ley y la formación con 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora será posible de que avance. No sé cómo va a quedar, hay que leer todo el fallo para poder ver qué va a pasar con el Juzgado Federal en Corrientes, que recién se elevó, el Consejo de la Magistratura elevó una terna al Senado para su aprobación, uno de los 3 jueces. Yo en otra oportunidad ya manifesté que no soy partidario de las ternas, sino que el Consejo de la Magistratura, cualquiera sea su composición, la anterior, la nueva tiene que marcar una persona como miembro de un juzgado, de una fiscalía o de un cargo judicial, no una terna, porque la terna da lugar a que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo o el Senado puedan elegir el tercero, el menos competente de los 3, y tenemos que bregar para que lleguen a los cargos judiciales las personas más competentes. Fíjense, esto va a tener influencia en todo
andamiaje jurídico del país. Hay muchísimos cargos judiciales que no están, designados sus titulares, como el caso de el Juzgado Federal número 1 de Corrientes, que quedó vacante por el problema con Soto Dávila. Interinamente está a cargo del juzgado el juez de Paso de los Libres, el juez federal de Paso de los Libres. También es necesario de la creación de más juzgados federales en todo el país. Hay lugares que no tienen ningún juez federal, sobre todo en el tema de la Patagonia, donde hay una incursión de buques extranjeros, principalmente chinos, en el tema de la pesca del calamar, que esta es una cuestión federal y tiene que ser, tramitada cualquier situación que se presente por juzgados federales. Bien, esto queríamos iniciar con esta buena noticia que demuestra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene su independencia del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Cada fin de año se produce también movimiento en las Fuerzas Armadas de la Nación. Hasta ahora era comandante jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Agustín Cejas. El general Cejas fue removido, del cargo y asumió el general de división Guillermo Gonzalo Pereda. Ya prestó juramento el día 15 de este mes. La situación de Cejas era, no contraria al gobierno, pero sí tuvo varias disidencias con órdenes que le daban desde el Ministerio de Defensa, en el sentido de que tenían cierto carácter proselitista durante este periodo preelectoral que tuvimos este año. Todo eso fue provocando el disgusto de las autoridades nacionales y entonces se produce el cambio del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y con el cambio del jefe del Estado Mayor General del Ejército se produce todo un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Que es de destacar que el general Cejas era hijo de un suboficial y que hizo toda la carrera para llegar a ser jefe del Estado Mayor. Bien, esta puede ser una nueva intromisión del kirchnerismo dentro de las Fuerzas Armadas, cosa que desde ya criticamos. No creemos que estamos convencidos, aparte, de que las Fuerzas Armadas deben ser totalmente apolíticas, no deben tener, un sometimiento a las decisiones del Poder Ejecutivo, porque se pierde el sentido real de las Fuerzas Armadas, que es el de la defensa de nuestra soberanía. Pero bien, los gobiernos tratan siempre de tener como comandantes en jefe de las distintas armas de generales o almirantes también en las fuerzas aéreas, jefes que respondan, ideológicamente al gobierno nacional de turno. Esto lo vemos en todos los gobiernos y a fin de año es cuando se producen estos movimientos. Bien, dentro de lo que está ocurriendo en estos momentos en el orden nacional, se está tratando el presupuesto del año 2022 con muchas dificultades.
Juntos por el Cambio dio quórum para que se inicien las sesiones, pero se dice que va a votar en contra con objeciones. Nuestros diputados ya han manifestado, nuestros diputados nacionales ya han manifestado que están en desacuerdo con la asignación de fondos que se hace a la provincia en cuanto a obras e inversiones. Tenemos los dichos de la diputada Ingrid Jeter en una reunión de comisión cuando enfrenta al ministro de Obras Públicas de la Nación preguntándole por obras de corriente que están paralizadas y que corresponden a la Nación. Veamos el video correspondiente. Muy buenos días, muchas gracias, ministro, por estar acá. Antes que nada, quiero desmentir un poco sus palabras cuando dijo que les tocó terminar las obras que se habían iniciado antes del 2015 y también terminar las obras que se habían iniciado después. En realidad, cuando nosotros asumimos, había muchísimas obras paradas, la gran mayoría, por no decir el 100% y por varios meses, por lo menos por 6 meses. Y hay muchas obras que iniciamos nosotros, que las terminamos nosotros y que a veces la inauguran ustedes de nuevo. Con respecto a Corrientes, quiero preguntarle por qué ha sido tan afectada la provincia en el presupuesto 2022, porque si nosotros miramos el porcentaje, en obra pública está previsto un 30% menos de inversión que en el presupuesto 2021 en términos reales. Esto, sumado al 50% de inflación, habla que estamos recibiendo como provincia un 80% menos en términos de inversión de obra pública. Y después quiero preguntarle si continúan en Vialidad haciendo las licitaciones de todas las obras con el sistema de transparencia que implementamos en nuestra gestión, sin vender más los pliegos, con pliegos gratuitos, haciendo que no existan los oligopolios, haciendo que todas las empresas participen en forma transparente y bajando el costo de la obra pública al 50%, como lo hicimos en la gestión donde estuvo Cambiemos. Me interesa saber si continúan con ese sistema o si volvieron al sistema anterior, como en el caso del expediente electrónico, que por un decreto permitieron la excepción y volvieron al expediente papel. Y después quiero pedirle expresamente se incluya en el presupuesto 2022 obras que me constan están terminados los proyectos, son menores, pero son muy importantes para nuestra provincia, como lo son la rotonda de acceso a la localidad de Curuzú-Guatiá sobre la Ruta Nacional 119, la intersección de la Ruta 14, Autovía 14, con la Ruta 119, que está hoy no operativa y necesita una urgente reparación, la colectora entre Goya y el Parque Industrial de Goya, una bicisenda en la zona fabril de Virasoro. Todo lo que estoy diciendo, por supuesto, es sobre rutas nacionales. Esto es sobre Ruta Nacional 14. Y un puente que es de extremada importancia porque es un puente que corre peligro hace bastante tiempo, que es el puente Santa María sobre la Ruta Nacional número 12, uniendo las ciudades de Posada y Corrientes. Muchas gracias. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos.
Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Estamos con el doctor Ricardo Guillermo Leconte, ex gobernador constitucional de la provincia, ex senador nacional, también tuvo muchos otros cargos que lo distinguen. Yo recuerdo muchas veces la acción de Ricardo como senador nacional, que propuso por primera vez una legislación federal para el tema de la hidrovía. La audiencia sabe que estoy muy dedicado a este tema de la hidrovía, con sus pros y sus contras, pero hay que resaltar que fue él que presentó un proyecto de ley junto con Tito Feri, que los dos eran senadores nacional de Corrientes, y se constituyó el Comité Federal de la Hidrovía con representación de todas las provincias del litoral, y que se trabajó mucho. Yo representé a la provincia por un decreto dictado por Ricardo cuando era gobernador, y entre las provincias designaron a Corrientes, al delegado de Corrientes, para presidir. Quiero una impresión de Ricardo hoy en día sobre el tema de la hidrovía, el segundo puente, cómo está integrado el transporte, cómo ve el transporte en la provincia, que pueda beneficiar o no. Y vamos a escucharlo también. Si es posible, o si es posible, una unión del Partido Liberal, porque tenemos 3 o 4 facciones en la provincia o partidos que son origen Partido Liberal. Tenemos el Partido Popular y el Partido Liberal, digamos, que constituido, que muy disminuido en su potencia electoral. Bien, Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Como decía recién, te preocupaste mucho por el tema de la hidrovía, el desarrollo en toda nuestra región. ¿Qué análisis podés hacer hoy día de la hidrovía, de las comunicaciones, de la producción de Corrientes? Sí, a mí siempre me preocupó la hidrovía porque Corrientes vivió a través del comercio por el río. El transporte, los fletes, la producción salían por el río. Y cuando fui senador presenté ese proyecto
vos me aportaste elementos valiosos y tuvimos consenso mayoritario y se convirtió en ley, dando una participación efectiva ad honorem a los representantes de las provincias del litoral. Había que agilizar el transporte fluvial. En nuestro país, la acción del Estado alejó a los inversores nacionales del río. Hoy día la mayoría de los barcos tienen bandera paraguaya en el río, creo que alrededor del 90%. ¿Por qué? Por los impuestos en la Argentina, por las trabas burocráticas, por la corrupción y por las normas laborales que son mucho más costosas que la media universal, donde en el mundo se necesita 2 maquinistas, acá exigen 4, donde hay 2 cocineros, acá 5. Entonces los costos se van a las nubes y los inversores cambian de bandera. Perdimos el dominio del río que históricamente hemos tenido desde la Constitución del 53 y aún antes, cuando defendíamos la libre navegación de los ríos con Entre Ríos, Santa Fe y Asunción. Creo que ahora la ideología del Frente de Todos, que quiere mayor intervención del Estado, es negativa para el futuro del río. Aparentemente la intención de la Cámpora, de la vicepresidenta, de estatizar el sistema no es compartido con el presidente, que ha impulsado la licitación para privatizar el sistema de dragado y balizamiento, que es fundamental para que salga por acá casi el 80% de la producción del país. Pero eso es importante difundir ante la opinión pública, hacer conciencia del protagonismo que tenemos que tener de las zonas afectadas o beneficiadas por un río que funcione, como es el caso de Corrientes. Vos sabés que yo tengo una impresión, hago un razonamiento, que la batalla de Obligado no fue una batalla en defensa de la soberanía, sino que fue una batalla en defensa del puerto de Buenos Aires, porque los barcos ingleses y franceses venían a comerciar y venían, digamos, con destino a Corrientes y Asunción del Paraguay. Lógicamente venían desde Europa y venían custodiados por algunos buques armados para evitar, digamos, los piratas que había entonces y que siguen habiendo. Ahí, digamos, se demostró que, en mi concepto, que Rosas era unionista y no federalista. Y porque trabó que se pudiera llegar, tal es así que, a pesar de que pasaron obligados los buques franceses e ingleses, la comercialización que venían a hacer fracasó. Y ahí empezamos a recoger que todo tenía que pasar y tiene que pasar por Buenos Aires, la importación, la exportación, lo que atenta contra el federalismo. Pero bien, es un concepto personal que tal vez los historiadores me critiquen porque se considera la batalla de Obligado como un punto fundamental de la soberanía. Fue una defensa de la dictadura, no de la soberanía, y fue una batalla para ahogar a las provincias litorales. Lamentablemente, nuestra gente votó heroicamente, peleó heroicamente, cumpliendo órdenes, pero los barcos extranjeros entraron, no tomaron ningún territorio, vendieron sus productos a mejor precio para los
habitantes del litoral, y los habitantes del litoral vendieron a mejor precio sus productos que pasando por Buenos Aires. La rebelión permanente de Corrientes para terminar con la dictadura y organizar institucionalmente el país nos dio razón en la historia, y con la Constitución el país pegó el salto para convertirse en el granero del mundo en 50 años. Los títulos de mi casa paterna, donde yo nací, en la ciudad Martínez, que son títulos muy antiguos de la época de Rosas, tienen el papel sellado, dice: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. En el papel sellado. Es decir, ahora, los que se decían federales eran en realidad unitarios, y totalmente. Los unitarios éramos federales, sí. Digamos, ¿no es cierto? La inversa. Bien, tuvimos unas elecciones, digamos, el mes pasado, estos días. Estamos desfasados de las elecciones de gobernador de todo Corrientes y Santiago del Estero, por tantas intervenciones federales que tuvimos. Ahora también tenemos en Corrientes una proliferación de partidos políticos, tal es así que en el 2017 había 39 partidos políticos que intervenían, y en el 2021 son 54, de los cuales hay 12 o 15 que ya no alcanzan a tener un 1%. ¿No merece, Ricardo, esto una reconsideración de la forma de constituir partidos políticos y también de participar de elecciones? Bueno, yo creo que no es cuestión de modificar la legislación, sino darle otro contenido a los partidos. En nuestra época, hace 30 y 40 años, peronistas, radicales y el pacto, o la alianza del pacto, y era el 90% de la opinión pública, pero los partidos, desde las distintas vertientes, tenían dirigentes calificados, tenían propuestas, tenían programas, discutíamos iniciativas, y ahora hay una apatía, proliferan los candidatos, los líderes carismáticos. Acá en Corrientes tenemos el ejemplo de Valdés, que sacó un caudal extraordinario con todo nuestro apoyo, pero su partido no sacó tantos votos, sacó el 20 y monedas. El resto es esa dispersión de partidos que no encuentran en las grandes fuerzas propuestas, ideologías, escuelas de civismo, capacitación de los dirigentes, de las mujeres, de las estructuras locales, la consideración de los temas trascendentes. Los partidos son ausentes de la realidad. Sí, yendo a lo que señalabas, el radicalismo obtuvo 124.342 votos en la elección que consagró a Valdés como gobernador y a Pedro Blayar como vicegobernador. Y si uno hace un análisis de 6 partidos que en su momento llegaron a constituir la alianza Pacto Autonomista Liberal Demócrata Progresista, suman 124.600 votos en esta elección, que aportan a Valdés como líder, acaba de señalar Ricardo. Es decir, de que yo varias veces lo he dicho y eso me afirmo, no hay que cometer el error de decir que este es un triunfo de Ecocambiemos. Este es un triunfo de Juntos por el Cambio, que consagra un gobernador radical y 2 senadores radicales, diputados también, salvo una diputada, creo que es del partido de concentración, de Coalición Cívica de Lilita Carrión. Ahora, entonces,
sigamos con este tema de juntos. Y vemos con preocupación, y lo señala el gobernador en un reportaje en la televisión nacional de América 24 hace un par de días, de que lo dañino que es para el radicalismo esta, digamos, segmentación de estos diputados que se separan. ¿Cómo nos pueden pedir unión a los que no somos radicales, pero que estamos en una misma línea, digamos, ideológica, la unión si entre ellos no están unidos? Lo mismo ocurre dentro del Frente de Todos, y eso va a pasar en el tratamiento del presupuesto que está en estos momentos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿Tenemos una posibilidad de desarrollarnos apartado del gran mundo y que sin arreglar, al contrario, peleándonos con el Fondo Monetario que representan a todos los partidos, todas las naciones, porque ahí hay no solamente latinoamericanos, sino también europeas, que lo único que quieren saber es cómo se les va a pagar la deuda. Como usted, yo, todos queremos, si prestamos plata, queremos saber cómo nos van a devolver. Sí, y no vamos a volver a prestarle plata a quien no nos devuelve lo que se le prestó. ¿Cómo ves esto? ¿Vos crees que se va a poder lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para propulsar, para que vengan más inversiones, que podamos sacar el segundo puente, que podamos mejorar la producción en la provincia? Bueno, yo creo que el criterio dominante es arreglar con el Fondo Monetario, de lo contrario vamos a tener una explosión económica financiera que va a ser catastrófica para el país y para todos los que navegamos en el barco de la República Común. Veo que en el propio Frente de Todos va primando el criterio de que hay que arreglar, incluso Cristina y su gente, que son enemigas del fondo, enemigas porque el fondo cuando presta controla y exige equilibrios, y ellos no quieren ningún tipo de control. Por eso en su momento Kirchner pagó una deuda de 9 o 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario, que nos había prestado al 4%, y obtuvo crédito de Chávez al 15, al 18%, con grave perjuicio para el país. Yo creo que va a haber acuerdo, veo que la oposición también busca, pero se busca en que haya equilibrio, que no haya despilfarro, que no haya corrupción, que funcionen las instituciones, que haya controles. Hoy el fallo de la Corte, que declaró inconstitucional la reducción del Consejo de la Magistratura, abre esperanzas a la seguridad jurídica, porque se recobra la independencia de criterio de este Consejo, que Cristina lo convirtió en un apéndice del oficialismo de turno. Yo creo que en el país hay una reacción positiva de la gente. Por un lado, los partidos que se han asociado al Frente de Todos y han obtenido una victoria, y que por encima de esos planteos muy sectarios de Lustó y compañía, que han llevado a la división de 12 diputados, los distintos sectores, aún con diferencia de matices, tratan de preservar la unidad, porque es lo que garantía el triunfo de la República. Estamos aparentemente en el ocaso de un populismo que nos llevó a la pobreza, a la postergación, nos aisló del mundo. Hoy tenemos que vincularnos al mundo.
tenemos que establecer reglas de juego estables que nos permitan crecer, que estimulen el trabajo y no la dádiva y los prisioneros, la pobreza prisionera del Estado. Fíjate que hace unos años, en una de las reuniones valiosas del Club de la Libertad, vino el ex presidente liberal paraguayo, y en un diálogo le preguntábamos: ¿por qué crece el Paraguay? Y me dijo: desde que cayó Stroessner, las grandes reglas económicas son estables. Entonces el inversor tiene seguridad. Tenemos presidentes corruptos, tenemos presidentes autoritarios, pero esas reglas no varían. Entonces hay seguridad en las inversiones en el Paraguay. Argentinos, brasileños y otros inversores de los grandes países invierten en el Paraguay, que le da garantías que nosotros no le damos. Sí, incluso la vicepresidenta, y hago una acotación risueña y trágica. Una diputada del Frente de Todos se refiere al presidente como Fernández de Kirchner. Realmente Fernández depende de Kirchner. Ahora, la vicepresidenta dice que hay que hacer traer los dólares que se llevaron para la evasión a las grandes empresas. Si hay dólares en el exterior, veamos qué hizo Kirchner con los dólares de la 800 millones de dólares que agarró y los llevó, y mostraban en televisión días pasados el diario donde están las declaraciones de Kirchner, que dice: llevé la plata al exterior, nadie sabe si esa plata volvió, para quién está depositada, cómo está, en qué estado está. Y si hablamos de traer plata del exterior, que empiece la vicepresidenta por traer sus supuestos ahorros e inversiones, consecuencia de ser una abogada exitosa. Bueno, nunca se supo de qué juicio se estaba hablando. Si no se ataca la corrupción, no va a haber equilibrio fiscal, y al no haber equilibrio fiscal tenemos déficit, y ese déficit nos está comiendo todo. Ahora, yo creo que es correcto dar quórum para el tratamiento del presupuesto y hacer las observaciones del caso, ¿no es cierto? Dicen nuestros diputados y el gobernador lo dijo públicamente, que tenemos una asignación en obra de un 30% menos que en el presupuesto anterior. Ahora, ¿cómo salimos de eso? Poniéndonos que nuestros diputados y senadores tomen una actitud más fuerte en cuanto a la relación con el Poder Central. Sí, yo creo que en la oposición hay una posición constructiva. Hoy leí algunas declaraciones de Negri, que estaba tratando de facilitar el quórum para que el debate permita corregir la iniciativa del Ejecutivo. Porque de no sancionarse el presupuesto con todas las irregularidades y los dibujos que son de otro país, no tienen nada que ver con la realidad, entonces se prorroga el presupuesto vigente, que tiene una cantidad de cláusulas discrecionales que le permitirían al gobierno hacer cualquier cosa con los recursos. Entonces la oposición lo que quiere es que se sancione un presupuesto con los votos del oficialismo, pero con una serie de modificaciones que defiendan al productor, al consumidor,
y que ofrezcan más garantías a la actividad económica y al trabajo en el país. Sin duda que el gobernador Valdés, que tuvo ese triunfo resonante en Corrientes, con el apoyo de los otros partidos, está adquiriendo un volumen nacional importante, pero está demostrando también mucha cautela, porque hay quienes lo empujan para que tome una decisión sobre una candidatura para dentro de 2 años. Hace muy bien en no jugar. Él dice que es tiempista, que cada cosa tiene su tiempo. Claro. Y es así. Ahora, también otro problema que hay, Ricardo, es que vivimos en el país, digamos, permanentemente en elecciones, al tener cada 2 años una elección. Entonces se piensa, y ya estamos con la elección del año que viene, porque a esta altura del mes de diciembre ya estamos a días de entrar en el 2022 y tenemos elecciones en el 2023. Entonces muchas veces no se hace lo que se debe hacer pensando en la elección del año que viene. Sí, hay una tendencia en la opinión pública de no hacer elecciones cada 2 años, sino 4, cosa que los mandatos que se otorguen permitan el desarrollo de programas sin las urgencias electorales. Cuando hay urgencias electorales se tratan de no tomar medidas de fondo que puedan lesionar a un sector, y entonces se está más cerca de la dádiva, el subsidio, que la solución de fondo. Es un tema para sentarnos a discutir también. Lo mismo que la boleta única, que evite el manejo de las boletas y todo, que son costos y trámites que llevan tiempo, y hay más garantías con la boleta única, que vi que la provincia de Mendoza está por implantar ahora. Y Santa Fe también lo tiene. Ahora, yo tengo la impresión de que hay muchos de estos partidos que no alcanzan a tener el 1% de los votos, que reciben un aporte nacional o provincial. Por voto, sí. Por voto, y entonces puede ser un negocio para algunos que hace constituir partidos. Les permite vegetar. Claro, y con eso también los grandes los gobiernos alientan, porque dice, sí, esto nos trae 3.000, 2.000, 5.000, 4.000, y así vamos juntando, una cantidad apreciable de votos. Ahora, una reforma constitucional es necesaria para evitar las elecciones cada 2 años. Y hablar de reforma constitucional es peligroso. Es abrir la puerta a los fantasmas. Claro, uno no sabe, porque la convención se declara autónoma, se declara, y puede reformar cualquier artículo de la Constitución. En este momento hay que pensar en cumplir la Constitución, a pesar de estos detalles, que en abrir las puertas a los fantasmas. Así es. Bien. ¿Qué posibilidades hay? ¿Hay gestiones tendientes a reconstituir el Partido Liberal que conocimos en antaño? Desde las autoridades partidarias no hay señales, pero hay una opinión mayoritaria en el partido que quiere reconstruir el viejo y glorioso Partido Liberal. Fíjense que el Partido Liberal tiene actualmente alrededor de 50.000 afiliados y saca 15, 17.000, ahora sacó 23, porque muchos que estamos fuera de la estructura
votamos a Valdés y votamos la lista donde estaba Ani Pereira, entonces el partido sacó unos votos más. Pero fíjate que cuando en las PASOs cualquier afiliado puede ser candidato si tiene los avales, un grupo de liberales encabezado por mi hijo Caíto se presentó y pese a la oposición partidaria y de otros sectores, sin ningún apoyo de ningún partido, sacó 34.000 votos, el mayor caudal de las últimas elecciones, detrás del radicalismo, porque hay una opinión de liberales y de independientes que defienden los valores históricos del partido, la libertad, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la tolerancia, la defensa del trabajo, la honestidad en la función pública. Entonces, fíjense, yo por eso escribí un artículo que se difundió ayer. Ayer hubo una convocatoria de dirigentes de Mercedes que invitaron a mi hijo y a otros dirigentes de acá para festejar el Mercedes con las autoridades locales y gente de la vieja estructura liberal o descendiente de los viejos dirigentes Anzola y otros más, que festejaron el aniversario del partido y están afirmando el anhelo de hacer el partido de todos, sin revancha, sin excluir a nadie, por encima de errores, sin entrar a discutir los confusos tiempos de los últimos años que el partido tuvo en el frente de todos y ahora volvió a la alianza en la que está. Pero hay que tener propuestas claras y tenemos que buscar diálogo con los viejos integrantes del partido que andan dispersos por el mundo en otros partidos, pero que tienen afinidades de conceptos y de valores. Y sobre todo, en esta etapa de confusión, hay que buscar objetivos superiores. La hidrovía, la costanera norte, el segundo puente, el desarrollo del trabajo en Corrientes, la baja de impuestos, la seguridad, ahí nos tiene que hermanar. El otro día, cuando estábamos en la ceremonia, varios exgobernadores que hemos tenido enfrentamientos, como con Tato, por ejemplo, hablábamos lo que significan las políticas de Estado. El Instituto de Cardiología fue una política de Estado que la inició José Antonio Romero Ferri siguiendo la idea de Tono González, su compañero de escuela y un gran ser humano. A mí me tocó completar y habilitar la obra, pero después Tato y Pedro Brayar y Ricardo Los Colombi y Valdés, todos fueron agregando eslabones en el Instituto de Cardiología y respetando la jerarquía de los médicos. Yo insisto en que pilares de ese crecimiento fueron Badaraco y García, que fueron los que le dieron el contenido al Instituto de Cardiología, y hoy hay muchos profesionales que siguen en ese ambiente. Ahí no se mete la política o se mete muy poco, y tenemos un ejemplo de una obra que es común, que es orgullo de Corrientes. Y como también podemos agregar a eso el puente Santo Tomé San Borja, que no es patrimonio del gobernante de ese momento, sino que es patrimonio de todos. Como estamos ansiosos de conocer cuáles son, digamos, los detalles de esta erradicación austríaca que se está pensando o concretando en Virasoro, con un gran aserradero, digamos, que personalmente creo
que el gobierno debería abrir el libro y mostrarnos cuáles son las condiciones en que se va a instalar esta empresa. Bienvenido y felicitamos al gobernador por la gestión efectuada, pero queremos conocer cómo son los detalles del tema, si es real que en este mes de diciembre se van a invertir 150 millones de dólares, ya quedan pocos días para que termine y uno no alcanza a ver qué está ocurriendo. Bien, Ricardo. Sí, te acoto a lo que decís. Sí. Citaste el puente Santo Tomé-San Borja. Es importante la participación de la comunidad. Cuando se proyectaba el puente, se constituyó una comisión con el ferrocarril, Vialidad Nacional y el gobierno de Corrientes. Yo me designé como gobernador delegado de Corrientes para superar las burocracias que a veces traban las cuestiones, e invitaba a productores y a economistas a que me acompañaran. En muchas de las reuniones me acompañaba el obispo Delgado Eber, que era un gran obispo, y me acompañaba e intervenía en las deliberaciones. Y salió un buen proyecto, se licitó, en fin, se hizo la obra que beneficia a todos. Eso tenemos que hacer en las obras que interesan. La participación de los partidos y de la comunidad por encima de los partidos. Hoy hay una comunidad activa que demuestra su vitalidad por encima de los partidos. Hay que darle cauce para hacer las grandes cosas que podemos y sacar al país del pozo. Sí, en contra de lo que estás enunciando, tenemos que las obras de Yacyretá están en territorio argentino y los beneficios están yendo para otro lado. Hablabas de la costanera norte, otros hablan de la costanera sur, que no tenemos los medios para hacerlas, pero Posadas, con fondos de Yacyretá, y es una hermosa costanera. Un despojo a los recursos de Corrientes. Claro, la costanera norte tiene recursos propios con lo que se puede sacar de ganar al río. Así es, que llegar hasta Paso de la Patria, lo que va a hacer también descongestionar el tránsito. Así es. En la Ruta 12. Bien, ha sido un gusto conversar contigo y vamos a seguir en esta tarea de unirnos todos para dar fuerza al gobernador para que siga en la línea con la cual nos convenció los que no somos radicales de que tenemos que acompañarlo. Ese es mi criterio, por lo menos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de llegar a la opinión pública. En este momento de crisis de conducción que hay en los partidos y en muchos sectores, el periodismo cumple un rol fundamental en afirmar los valores de la República y a ayudar a encaminar al país a su recuperación. Tu programa es una ventana abierta a la inquietud de todos, así gracias por invitarme a compartirlo. Bien. Con las palabras de Ricardo, damos por terminado el programa del día. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé?
que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor.